Consideremos una superficie cerrada como si fuese un globo inflado y atado. Vamos a dibujar esto como si fuese esa superficie cerrada, que es esto que vemos acá. Y en esa superficie, sobre esa superficie, vamos a dibujar una curva. Por ejemplo, elegimos esta curva, que por acá afuera va así, y adentro vamos a dibujarla con línea de punto para indicar que es la parte que va por atrás de la curva. O sea que esta curva divide a la superficie cerrada en dos superficies abiertas como la que hemos visto recién. Una en este lado, que tiene como contorno a la curva C, y otra que es la superficie de este lado, que también tiene como contorno la curva C. Ahora, supongamos que esta superficie cerrada encierra al nodo de nuestro circuito. Acá tenemos un nodo N al cual llegan corrientes I1, I2, y salen corrientes I3, I4, I5. La ley de Ampère expresa, como vimos recién, que la circulación del campo magnético alrededor de la curva C es μ0 por la corriente, donde esta corriente puede ser de conducción o de desplazamiento. Es decir, puede ser una corriente de electrones que se mueve por el alambre o de campos eléctricos variables en el tiempo. Si consideramos las corrientes entrantes, por ejemplo, ya habíamos visto que una corriente I1 genera en un punto del espacio un campo que vamos a llamar B1. Ese punto del espacio podría ser un punto P acá de la curva. Un punto P de la curva. Si consideramos otra corriente, por ejemplo la corriente I2, esta va a generar en este mismo punto P, otro campo que lo vamos a dibujar con una dirección distinta y un valor distinto, B sub 2, generado por I2. El campo resultante en el punto P va a ser la suma, aplicamos el principio de superposición, va a ser la suma vectorial de estos dos. O sea que si llevamos esta situación en donde están las corrientes I1 e I2 ingresando por esta superficie S1, vamos a tener que la integral a lo largo de C de la suma vectorial de B1, B2 escalar diferencial L es igual a μ0 por I1 más I2. Esto significa que ese B1 más B2, la suma vectorial, es el campo B. O sea que nos indica que en cada punto P de esta curva va a haber un valor de campo que está determinado por el valor de las corrientes entrantes. Ahora, si en vez de considerar las corrientes entrantes, consideramos las corrientes salientes I3, I4 e I5, las mismas también van a contribuir cada una con un valor de campo magnético en P, y la suma vectorial de todas esas contribuciones va a tener que ser igual a la suma vectorial de estas dos contribuciones iniciales. ¿Por qué? Porque el valor del campo magnético en cada punto es único. O sea, si nosotros tenemos una brújula y la ponemos en una posición del espacio, la dirección a la cual va a apuntar cuando alcance el equilibrio va a ser única, no va a ser dos direcciones posibles. Entonces, el valor de campo magnético es único, y esa es la justificación para que la integral esta de la circulación del campo magnético sea la misma, el valor de campo magnético sobre cada punto de C sea el mismo, es independientemente de que se deba a corrientes entrantes o corrientes salientes. Eso solamente se puede cumplir si la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen.
Entonces, la justificación de las reglas de nodos de Kirchhoff las tenemos considerando que el campo magnético en cada punto del espacio es único, y eso se obtiene de la regla, de la ley de Ampère modificada por Maxwell, que es una de las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo clásico, y eso demuestra de que su validez es independiente de que las corrientes sean continuas o variables en el tiempo. De esa manera, si en ciertas situaciones esto no se cumple, es porque el modelo que se presentó, modelo circuital que se presentó para representar esa situación, no está bien hecho. Bien, ahora vamos a ver cómo se justifica la regla de lazos de las ecuaciones de Kirchhoff.